Muy buenas tardes, un gusto para mí realmente estar aquí pudiendo cerrar un ciclo más. Esto es un proyecto bastante grande que empezó prácticamente hace un año con la planificación. Estuvimos trabajando unos cuantos meses en planificación, después en la realización, o sea, en la siembra de los ensayos, cosecha y después un tiempo bastante largo también de análisis de datos. Entonces, para tratar de cerrar o resumir los datos para que ustedes lo puedan interpretar o lo puedan ver y usar como referencia y después en su campo. Lo que es la red de ensayos es un proyecto creado por la Fundación Ideagro y responde a la necesidad de informar al productor. En este caso con el ensayo comparativo en multiambientes, o sea, en varios ambientes el mismo ensayo para tener una cierta estabilidad y también un comportamiento en diferentes zonas, ¿sí? Y esa generación de información de este trabajo debería o tiene que servir al productor para la toma de decisión del trabajo en su campo. Primeramente, antes que nada, antes de entrar en los resultados mismos, quisiera mencionar o retocar un poco el tema, o sea, el ambiente, el clima que tuvimos este año. Como todo el productor sepa que tuvimos un año bastante complicado en lo que es climáticamente viendo. Y eso retocar un poco para explicar ciertas cosas que nos pasó en este año. En esta gráfica vemos que tenemos las columnas azules, que son las lluvias registradas a partir de octubre hasta junio en una estación experimental de Colonia 4 de Filadelfia. También tenemos la evapotranspiración en el mismo tiempo y también las temperaturas. La línea negra indica la temperatura media del mes y la línea roja de arriba indica la temperatura máxima, o sea, el valor máximo de cada mes. Entonces, un panorama normal que entre noviembre y diciembre nos caen algunas lluvias, empezamos a acumular agua en el perfil y quisiéramos sembrar en enero, que en este año en muchas partes pasó lo mismo, 50 milímetros que son distribuidos en varias lluvias que no dan para sembrar. Así que en enero prácticamente no pudimos sembrar este año, muy pocos ensayos. Pero sí, en febrero empezó a llover un poco más y la mayoría de los ensayos fueron sembrados en el mes de febrero a partir de la segunda mitad recién. Después, marzo, abril, con lluvias regulares. Y otra cosa muy importante es la evapotranspiración. Mirando en marzo, tuvimos una lluvia de 89 milímetros, pero una evapotranspiración de casi 250, que sería 3 veces el valor de la lluvia, y eso sabemos todos que eso cuesta al cultivo. Entonces sufre por estrés hídrico, pero al mismo momento, y es lógico, cuando la evapotranspiración es alta, la temperatura juega su rol. Entonces estuvo muy alta también la temperatura sobre lo normal. Si vemos la tendencia que tuvo la temperatura máxima, debería empezar a caer más, pero mientras que aumentó en marzo una vez hasta 40,5 grados. Entonces todo eso y la temperatura media también de más de 30 grados, todo eso nos dificultó un poco el desarrollo del cultivo. En este mes crítico, todos los ensayos estaban sembrados. O sea, pasaron por esa dificultad climática.
Y en mayo tuvimos ya temperaturas más bajas, incluso ciertas zonas algo de helada. Viendo esto, que en enero no llovió mucho, en febrero sí llovió bastante, tuvimos que abrir nuestra ventana de siembra para los ensayos. La mayoría, como ya dije, fue sembrado en febrero, hacia final de febrero. Nuestra ventana ideal de siembra es enero y hasta el 15 de febrero, pero tuvimos que alargar hasta fin de febrero. Incluso hay 2 ensayos de soja sembrados en marzo recién, en 7 de marzo. De esta manera vamos a entrar en lo que son los ensayos mismos, o sea, las comparaciones. Para sorgo, empezamos con el cultivo de sorgo. Tuvimos 4 localidades. Es el objetivo tener solamente 4 por el tema de los pájaros. Tratamos de cuidar al máximo esos lugares y porque a nivel productor a veces puede ser un desafío grande el ataque de los pájaros. Aunque en experimentales también es un tema, pero tratamos de controlar mejor ese efecto. Entonces, las localidades sembradas, Isla Puy el 23 de enero y Colonia 4 el 25 de enero y el resto uno en febrero y uno en marzo. Y serían todos cerca de las colonias. Las empresas participantes con sus materiales, primero son los graníferos con las empresas participantes y al otro lado son los sileros que en este año estaban participando. Y el fitosanitario oficial es a través de ECOP, la empresa agrolatina a través de ECOP puso los productos para cuidados culturales. La metodología, como ya mencionó, localidades fueron 4. El diseño es un bloque al azar, completos al azar, y 3. Cada variedad tiene 3 repeticiones, o sea, 3 veces repetido el mismo material. Las unidades de cosecha fueron entre 591 metros cuadrados y 1.400 metros cuadrados. Y en el caso de graníferos, la cosecha es mecanizada, o sea, con una cosechadora del productor o contratada se hace la cosecha para tratar de evitar errores de muestreo. Mientras que en los hileros sí es un muestreo manual de menos superficie de 4,5 metros cuadrados y 9 metros cuadrados, dependiendo del lugar. Los cuidados culturales a través de ECOP, Agrolatina, y se toma de referencia el material o la genética que menos tecnología tiene, o sea, un convencional, y se le aplica a todos los híbridos la misma dosis, la misma forma. Entonces, si en este caso hay híbridos con tecnología iGrow o con Afix, que tolerante a pulgones o tolerante a imidazolinonas, entonces esa tecnología no podemos evaluar en este ensayo, sino que hacemos el control como si fuera un sorgo sin esas tecnologías. Los resultados generales por localidad, primero los sorgos graníferos y los hileros. Los graníferos son kilos de grano de sorgo en las 4 localidades y de todos los híbridos en conjunto. Rendimiento, o sea, está en orden de la fecha de siembra. Primero sembrado en Isla Puy, 3.000 kilos, 2.200, 3.600 y en adelante 2.600 kilos en promedio de ese ensayo. Lo mismo para los hileros, en 10 toneladas, 15, 13,4 y 10,5 toneladas de materia seca rendido. Si comparamos el rendimiento
con la cantidad de precipitación recibida en graníferos, vemos que hay una línea prácticamente igual. En teoría significaría que no importa cuánto llueve, siempre va a rendir igual. No es así, pero en este caso la línea sí se dio así. Entonces, una localidad es un poco debajo de la línea, otra es un poco más arriba. Entonces, es a veces difícil de explicar, pero son otros factores que influyen, no solamente la lluvia influye en el rendimiento, sino otros factores es lo que indica eso. Mientras que para la producción de materia seca, sí encontramos un aumento de rendimiento a medida que la lluvia aumenta. Es lo esperado y ahí sí se encontró. Hoy, como ya dije, voy a presentar más bien lo general. No vamos a entrar en detalles, así que voy a presentar solamente el gráfico de la productividad en general. O sea, esto es por cada variedad de graníferos, o sea, híbrido de graníferos, pero en las 4 localidades en promedio. Entonces ahí estadísticamente salió que estos de color verde son todos iguales. Aunque numéricamente se ve que hay algunos materiales que rinden un poco más que otros, pero estadísticamente se dice que estos son iguales y los otros últimos 4 son iguales en rendimiento, según el análisis de varianza. Tenemos en el orden Spring T60, Top 63T, ADB 1202, Argensor 110, AD 86 GN, Malón y Top 1062 y Paisano, lo que corresponden al grupo de más rendimiento. Lo mismo para los hileros, no encontramos diferencia significativa estadísticamente. Así que prácticamente todos los materiales rinden igual, aunque hay numéricamente diferencias y se posiciona ADB F8450 IG como primero, que es para nosotros una nueva variedad, y como segundo el Argensor 151, que es una variedad bastante vieja. Hacemos varios análisis con los datos obtenidos. En realidad son 4 los análisis que hacemos. Primero, el análisis de varianza normal. Después vemos si hay interacción, genotipo ambiente. Y si hay interacción, procedemos a los otros análisis, que son análisis de comportamiento productivo, que en este caso es rendimiento relativo. Hacemos el análisis de estabilidad o de adaptabilidad y finalmente la regresión por sitio con el B-plot para agrupar los materiales en ciertos ambientes. Son diferentes análisis para llegar a ciertas conclusiones o agrupar los materiales en ciertas zonas. En sorgo granífero hemos encontrado interacción, así que el genotipo es responsable por 15% de la varianza explicada, el ambiente en casi 45%, que es altamente significativo el ambiente en la varianza explicada, y la interacción en 15,4%. Si miramos estos datos, el ambiente siempre en los años anteriores también fue muy importante, aunque en este año el ambiente fue menos importante en la varianza explicada. El año pasado en sorgo granífero tuvimos 72% y ahora casi 45%. Y siempre vemos que el material o el material genético, la genética en sorgo es más importante que en otros cultivos. O sea, tiene mayor relevancia en la varianza explicada. Después en la revista van a encontrar un gráfico
como el primero que tiene una línea verde. Para cada material se ha hecho un gráfico así que se estudia la adaptabilidad o la estabilidad de ese material. ¿Qué significa eso? En el caso del primer gráfico, la línea verde tiene una pendiente mayor a 1.04. Cuando tiene mayor a eso, se le llama o se le asigna que es adaptable a ambiente de alto potencial o de alto rendimiento. Eso significa que el ambiente en el eje X, cuanto mayor rinde el promedio o el ambiente, ella más va a producir. Entonces, el promedio sería la línea intermitente en el medio y ella, cuando el ambiente, en este caso el lugar o el suelo o el clima mejora, ella va a producir más. Mientras que cuando empeora puede producir menos que el promedio. Una variedad o un híbrido que tiene una tendencia estable prácticamente produce siempre lo que es su potencial. O sea, no varía mucho, no mejora ni peora su rendimiento cuando el ambiente mejora o empeora. Y al revés es los de color rojo, indica que tiene una pendiente menor a 0.95 en la ecuación y eso indica que tal vez no llega al potencial de rendimiento de otros materiales, pero un ambiente de baja productividad, ella va a estar mejor posicionado que relacionado con el promedio de las otras variedades. Entonces, esas tres situaciones pueden darse y en la revista están todos analizados y marcados hacia qué grupo pertenecen. Por último, el análisis que hicimos es la regresión por sitio, en donde le agrupamos los sitios en macroambientes. En este caso, se encontró dos macroambientes. En el primer macroambiente, que corresponde o que abarca las localidades de Neuland, de Cambisol y de Isla Poí, esas tres localidades fueron agrupados en un macroambiente. Y dentro de ese macroambiente, los híbridos que están dentro de eso son los que mejor se adaptan a ese macroambiente. Y el que más lejos llega hacia la derecha es el que mejor rendimiento obtuvo en ese macroambiente. Eso indica esta figura. El otro macroambiente, en este caso un macroambiente solitario de Colonia 4, agrupa a otros tres híbridos, uno bastante marcado en el extremo y los otros más o menos en el centro. Hasta ahí, la conclusión, lo que es sorgo, tenemos dos tablas, o sea, uno sorgo granífero y otro sorgo silero, en donde le clasificamos, o sea, agrupamos los híbridos según su rendimiento relativo, que sería un rendimiento de mayor a 104, o sea, un rendimiento de 4% por encima del promedio, en donde entonces todos los 5 híbridos que figuran en la tabla rindieron por lo menos 4 o más por ciento por encima del promedio, analizando el rendimiento relativo. Y le asignamos la tendencia a qué ambiente se adapta, si es alta, si es baja o si es estable. O sea, tenemos las tres situaciones en esos híbridos. Mientras que para los sileros tenemos solamente 2 híbridos destacados en rendimiento relativo y
como que no hicimos la interacción, o sea, hicimos la interacción y no fue significativa, entonces presentamos el rendimiento que ellos tuvieron. 13 toneladas y casi 14 y casi 13 toneladas por hectárea. Seguimos con el ensayo de maíz, la presentación de los resultados, la ubicación de los ensayos. Tenemos en este caso 7 ensayos sembrados, pero 5 solamente lo que se cosechó. Vemos en el mapa que la localidad Picada 500 y la de Agua Dulce, la comarca, no fueron cosechadas, mientras que las 5 que están más en el centro sí fueron todos cosechados. Y vemos las fechas de siembra de cada ensayo, que todos fueron, lo que se cosechó, todos fueron sembrados en febrero. Las empresas que participaron en este año en la red de ensayos están en orden sorteado, no según preferencia, sino sorteamos el orden, pero todas las empresas figuran aquí los que participaron. La metodología, como ya dije, 7 sembrados, 5 cosechados, 3 repeticiones. Básicamente la metodología es la misma que en sorgo, excepto si las unidades experimentales pueden variar un poco, pero la cosecha con máquina también, y los cuidados culturales se hace en base al híbrido de menor tecnología, y las aplicaciones son transversales iguales para todos los materiales. Esta es la productividad de granos según, o sea, promedio en cada localidad según la fecha de siembra. Primer ensayo sembrado fue en Isla Poí, y el rendimiento promedio de todas las variedades y todas las repeticiones fue de 3.100 kilos. Cambisol de 3.800, 15 de agosto de casi 4.600 kilos en promedio. En Parató casi 2.000 kilos y en Colonia 5 con 1.160 kilos en promedio de rendimiento. Analizamos también la relación entre rendimiento y la precipitación, donde abajo tenemos la precipitación y en el eje y el rendimiento. Vemos que en este caso es altamente positivo. Cuanto más llueve, mejor ha rendido o más ha rendido el maíz. Tenemos una localidad bastante fuera de la línea, que es Colonia 5, que vimos que tuvo otros problemas, que no solamente la cantidad de lluvia. Y para todo, una localidad que realmente tuvo muy poca lluvia, aunque sí tuvo algo de rendimiento. En Isla Poí vemos que hay alta variabilidad, y eso se debe en gran medida al tipo de suelo que tenemos. Es un suelo arenoso. Llegamos al rendimiento o a la productividad general de los 5 lugares en conjunto, y en este año agregamos la densidad también. La línea arriba que ven es la población de plantas a cosecha que hemos incluido a pedido de las empresas para ciertas explicaciones de rendimiento. La población, en realidad, en caso ideal, debería estar todo en el mismo nivel o sin diferencia significativa. Hicimos el análisis de todos esos datos, el análisis estadístico, y encontramos que hay ciertos híbridos que tuvieron realmente menos plantas que las otras. Entonces, figuran en A y B, o sea, los A tienen mayor cantidad de plantas, los que tienen B son significativamente menos plantas,
aunque la variación no es muy grande, estaría entre 45 y 53,000 plantas por hectárea a cosecha. El rendimiento, vemos en general de los 5 lugares que el material Pioneer 3808 es el que más rindió, 3,600 kilos, y el otro Pioneer 3707 con 3,400, NS 75, también 3,400 prácticamente, NK 503 con 3,300 y Agroeste 1850 con 3,200. Todos estos 5 son agrupados por el análisis estadístico en un grupo y prácticamente no hay diferencias en rendimiento entre ellos. Y hay un gran grupo en el medio que rindieron un poco menos de los primeros, pero están ahí arriba también. Mientras que atrás hay 4 que realmente rindieron menos, incluso hay el cuarto grupo que es un híbrido solitario. Analizando un poco más lo que es la relación entre la densidad y la productividad, tenemos este gráfico en donde dice la correlación entre rendimiento y densidad. Vemos todas las unidades experimentales y están separados por localidad. Los de puntos azules son de 15 de agosto y su línea de tendencia es positiva, que a medida que aumenta la densidad, el rendimiento aumenta. Lo mismo para Cambisol, que serían los puntos amarillos. La línea de tendencia indica positiva también. Y analizamos estadísticamente y hay diferencia. O sea, hay diferencia entre eso que podemos decir que en esas 2 localidades, cuanto aumenta la densidad entre estos rangos que hoy tenemos, mejora el rendimiento. Mientras que entre las otras 3 localidades, Colonia 5, Islapuí y Para Todo, no se pudo afirmar o demostrar que aumentando la densidad el rendimiento aumenta, sino queda prácticamente igual. Con eso concluimos que en los 2 mejores ambientes, que son 15 de agosto y Cambisol de mayor rendimiento, la población respondió en cierta medida al aumento de la densidad. O sea, el rendimiento respondió al aumento de la densidad. Analizando la interacción, encontramos interacción significativa. La varianza explicada por el genotipo en maíz es 8%. El ambiente muy alto, 78%. Incluso comparando con el año anterior, fue de 77% el ambiente en maíz, ahora 78%. Y la interacción otra vez baja, 6.8%. Con eso podemos concluir que el ambiente para maíz es de suma importancia tener en cuenta. El análisis de regresión por sitio. Tenemos aquí 2 macroambientes seleccionados por este modelo. Tenemos el primer macroambiente que corresponde a Colonia 4 y a Para Todo, o sea, agrupó esas 2 localidades y en el cual se destacó el híbrido LG 3678, 780 y el AG 8701 y también el Nord 2741. Mientras que el otro macroambiente seleccionado por el modelo abarcan 15 de agosto, Cambisol y Islapuí. O sea, esas 3 localidades de mayor rendimiento están agrupados en ese macroambiente y dentro de ese macroambiente se destacaron
los híbridos que están en los extremos de la línea. El mayor, de más distancia del centro, Pioneer 3808, como ya vimos en el gráfico, es el de mayor rendimiento en general, y eso es lo que muestra este gráfico también. Incluso NK 503 está bastante destacado, y el NS 75, que además también el Pioneer 3707 y el Agroeste 1850 son los híbridos que en promedio dieron el mayor rendimiento. Concluyendo el ensayo de maíz, vemos acá una lista de híbridos que comparados, o sea, agrupados por su rendimiento relativo, que es el rendimiento en relación al promedio en cada sitio, y de cada sitio el promedio. Entonces tenemos estos 7 híbridos con su rendimiento relativo encima de 104, que significa por lo menos 4% más o mejor o más alto el rendimiento que el promedio. Y su adaptabilidad o su estabilidad, como se fueron clasificando con el análisis de estabilidad. Y al final hemos agregado el rendimiento. Ahí ven, por ejemplo, el rendimiento promedio de todo el ensayo 3600. Acá hay un híbrido que tiene recién 2.900 kilos y el otro es otra vez en 3.000 kilos, que no solamente en este modelo, no solamente se cuenta la cantidad de, de kilos producidos, sino el rendimiento relativo, lo que son dos diferentes, o sea, en realidad son 3 diferentes análisis que se puede ver o se puede observar en esta tabla. Y finalizando esta presentación con el cultivo de soja, tenemos otra vez el mismo orden, la ubicación de los ensayos en este año. Tuvimos 7 sembrados y 5 cosechados. La comarca arriba en Agua Dulce no fue cosechado, y para todo el ensayo de soja finalmente fue descartado. Así que quedamos otra vez en el centro con los 5 ensayos que realmente cosechamos. Las fechas de siembra en soja van a ver que la primera fecha de siembra fue el 12 de febrero y la última en 2 localidades el 7 de marzo recién. Y todas estas fechas más tardías fueron los que menos afectó el periodo de estrés hídrico y térmico que tuvimos en marzo. Las empresas que participaron en soja, unas cuantas, estamos muy agradecidos por cada uno de ellos que se acoplen cada año más. Y en este caso sí tenemos 3 variedades que nosotros incluimos como variedades referentes o serían testigos para que podamos compararlos con cierta experiencia a nivel productor. La metodología, otra vez en 3 repeticiones, prácticamente lo mismo, a pesar que las unidades experimentales en soja son en general un poco más mayores, y cuanto mayor es la superficie, más certeza nos da de realmente obtener rendimiento, o sea, datos que representan a un lote o a una zona. Y en este caso los cuidados culturales fue abarcado por la empresa UPL. Ellos participaron con sus productos en el manejo de fitosanitario. Teniendo los resultados de rendimiento para estas 5 localidades que hemos cosechado, vemos que la primera siembra, o sea, la primera parcela sembrada fue de Cambisol, en donde el rendimiento
promedio fue de 1.700. Después la segunda fue Colonia 5 con casi 600 kilos. Corales 1.300. Calais casi 1.700. Y en Neuland 1.300. Esos fueron los promedios de rendimiento obtenidos este año. Esto es muy complicado para explicar. Indica que cuanto más llueve, la lluvia abajo y el rendimiento, cuanto más llueve menos rinde, que no es lógico. Pero como ya expliqué en sorgo, hay otros factores que influyen en el rendimiento que no solamente es la lluvia. Y puede ser incluso que la lluvia pero estuvo muy mal distribuido, entonces no refleja eso en el rendimiento. Pero en realidad esa tendencia, la línea debería ser justamente al revés. Los rendimientos obtenidos, analizando estadísticamente, encontramos eso. Tenemos un grupo de variedades prácticamente iguales enfrente, con el rendimiento entre 1.600 y 1.450, prácticamente son iguales. Entre un grupo en el medio bastante grande, también tienen entre sí muy pocas diferencias. Y hay dos materiales en el fondo que lastimosamente este año el rendimiento para ellos fue bajo por cierto problema de semilla. Encontramos este año el mayor rendimiento numérico, por lo menos, de la variedad HO Terere. El segundo, el Neugen 660. Ambos son variedades nuevas. El Terere estuvo antes. El Neugen es nueva para nosotros en el ensayo. Y después son dos variedades testigos, que significa que ya tenemos cierto resultado con esta red de ensayos, que son variedades que a partir de ahí nosotros seleccionamos para comparar. Entonces estamos bastante acertados en eso. Para analizar la interacción, encontramos que la varianza explicada fue responsable de la genética, un 13,3%, que este valor este año bastante alto en comparación con los años anteriores, y el ambiente de 58%, que es alto, pero comparando con años anteriores es bastante bajo, y una importante interacción. Si miramos el ambiente estuvo el año pasado responsable por el 80% de la varianza explicada y este año 58%. O sea, en este caso significa que la genética tiene tiene que ver más en este año que el año pasado, ya que es 13% este año y el año pasado era 6%. Y la regresión por ambiente, en este caso también el modelo nos agrupó dos localidades en un macroambiente, que sería en este caso el Cambisol y Neuland, con condiciones bastante similares, y los respectivos variedades en este macroambiente que rindieron mejor. Creedence, Paraguazú, la Nidera 6630 son variedades que se destacaron, incluso la Pirapó, que se destacaron en este macroambiente. Y el otro macroambiente que engloba Colonia 5, Calais y Corales, y las variedades que en ese macroambiente se destacaron fue Neugen, Terere y los testigos. Incluso hay la primera variedad, o sea, la variedad más destacada entre las que son RR1, fue la Digna y la Brisa, prácticamente son iguales ahí. Las dos son los que más se destacaron entre los de tecnología RR1. Conclusión en lo que es soja.
tenemos el mismo modelo que en los cultivos anteriores. Agrupamos, o sea, juntamos las variedades que tuvieron un rendimiento relativo superior a 104, un 4% por encima del promedio, y son estas 8 variedades. Entre esas hay una sola que es RR1. Y además, no solamente el rendimiento relativo, sino clasificamos también, o sea, agregamos la adaptabilidad de ese material a su ambiente. Entonces, HOTRR es el que mayor rendimiento relativo tuvo, también el mayor rendimiento promedio tuvo, y ella está adaptable a ambiente de baja productividad. Es ciertamente raro, pero en este caso puede explicarse que el ambiente este año fue bastante malo. Entonces, en un ambiente de baja productividad, ella produjo tanto más para que esté arriba. Y lo mismo pasa en Neugen 660. Es adaptable a un ambiente de baja productividad. Después son las dos variedades testigos que tienen tendencia a adaptabilidad a un ambiente de alta, e incluso hay una variedad que sería estable, que es la NS 6630 y 2X. Un mensaje final, con eso termina la presentación, es encontramos otra vez, como en los años anteriores también, que para todos los cultivos que analizamos, los 3 cultivos, el ambiente es de mucha importancia, o sea, es responsable por la mayor cantidad de variabilidad. Entonces, en maíz, resumiendo, 78%, en soja 58%, y en sorgo granífero ella influye en casi 45%. Y el genotipo en este año aumentó su importancia, en graníferos 15%, en soja 13% y en maíz en 8%. Y así también lo mismo en la interacción. El sorgo granífero en 15%, el soja casi 13% y el maíz el más bajo. Eso sería la presentación para hoy.